Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal El Beso de un Verso. Hoy, en el podcast del Buen Escritor, en su episodio número 64, tengo el placer de presentaros a una autora que se llama Laura B. Wolf. Estoy segura de que os va a encantar y que os va a apetecer muchísimo leer sus libros, así que venga, no me demoro más. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast del Buen Escritor. Hoy tengo el placer de presentaros a una autora que se llama Laura B. Wolf y bueno, pues estoy encantada de tenerla aquí con nosotros un ratillo charlando de sus libros. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal, María Jesús? Nada, gracias por invitarme y encantada de poder compartir este ratito contigo también. Gracias a ti. Bueno, pues mira, vamos a empezar. Me gustaría que nos dijeses lo primero de todo de dónde eres, porque no lo sé, y cómo empezaste a escribir, cómo fueron tus inicios como escritora. Bueno, pues yo soy de Madrid, siempre he vivido en la zona de Madrid y mis inicios realmente se remontan a cuando yo era muy pequeña, que estaba en primaria y un profe me invitó a que escribiéramos una historia y a partir de ahí me empezó a picar el gusanillo. Pero realmente los primeros pinitos los hice pues con unos 12 años o así, que empecé a escribir mi primer libro de piratas y ahí fue cuando más estuve bicheando con este proceso creativo de escribir. Pero cuando me lo tomé ya por fin en serio fue en la pandemia, justo cuando el COVID, que nos recluyeron a todos en casa. Claro. Ahí fue cuando tuve muchísimo tiempo disponible y pude ponerme en serio a formarme y a empezar a escribir todos estos libros. Te iba a decir que qué importante es, ¿verdad?, que un profesor te haga caso, que un profesor vea algo en ti. A mí me pasó igual, tuve dos profesoras a lo largo de mi vida estudiantil que valoraban tanto lo que yo escribía, las redacciones que hacíamos en su momento, me hacían leerlas todos los días y eso despertó en mí pues la escritora que ahora soy, porque yo veía que valía, ¿no? Que algo de lo que yo hacía valía para algo. Siempre estudiaba poco, suspendía y sin embargo, en esa parte parecía que destacaba un poco. Qué bueno, sí, sí, es súper importante, ¿eh? Yo ya te digo, es que todavía recuerdo un poco sus palabras de, jo, se te da muy bien esto, ¿por qué no decides Claro, tomártelo un poco más en serio? Porque se te da realmente bien y que te digas un profe de lengua cuando, en mi caso estaba en quinto de primaria, ¿no? Pues cuando tienes esos 10 años o tal, pues es verdad claro. que sí que impacta demasiado, sí, sí, así que muy bueno. ¿Y qué género es el que tú escribes? Principalmente escribo fantasía. Ah, Es mi género favorito. Fantasía en todos los aspectos. De hecho, tengo la primera trilogía que publiqué es de fantasía y ciencia ficción. Es una fantasía distópica porque siempre me han gustado mucho las pelis tipo Los Juegos del Hambre, Divergente, El Corredor del Laberinto y creo que no hay muchas historias de ese tipo. Y esa fue mi primera trilogía, pero es verdad que esto del romance también me gusta y quise cambiar un poco, ¿no? El género pues muchas veces cuando te sumerges en una historia te vicias muchísimo, ¿no? Y la cabeza con lo que es, sobre todo en fantasía, que tiene necesidades de generar tanto world building, tantos nombres, todo tan inventado que a veces te satura un poco la mente, ¿no? Y claro. después de escribir esta trilogía sí que quise desintoxicarme, por así decirlo, y publiqué mi primer libro de romántica juvenil. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. No sé que no es mi género, pero aún así a la gente le gustó mucho. Entonces, bueno, no descarto publicar algún otro así de romance, pero yo soy escritora claramente de fantasía. Pues me gusta porque fíjate que llevo, pues no sé si son 60, 61, me parece que el tuyo es el 61 o por ahí, entrevistas y la mayoría, pero con mucha diferencia, es romántica. He tenido una o dos de terror y de fantasía, también una por ahí. Y me gusta ver gente que tiene esa imaginación tan distinta a la mía que yo es que soy de romántica, desde luego.
Bueno, pero al final tiene que haber de todo, ¿no? O sea, yo Sí, por admiro también supuesto. a todos los escritores que sois de romántica porque quizá es de los, ahora mismo es el género más leído por encima de Sí, la fantasía, ¿no? Y, y aunque no tengas que inventarte mundos ni historias, no es fácil escribir romántica porque al final tienes que adaptar un poco los personajes, es otro estilo de narrativa, otro estilo de crear, ¿no? Y ahí sobre todo tienes que basar más en las emociones, ¿no? En lo que sienten los personajes, no tanto en la creación del mundo. Y también eso es complicado, para mí no es nada fácil, ¿eh? Conectar con el lector o que un libro consiga quedarse en un pedacito del corazón de así los es. lectores. O sea Y que le también hagas tienes un vibrar mérito. de alguna manera, es bonito, claro que sí. Sí. Muy bien, y a la hora de ponerte a escribir, ¿tienes alguna rutina o eres de las que en cualquier sitio se pone y no tiene problema? Pues mira, te diría que yo tenía una rutina. Yo soy muy metódica, soy muy estructurada para mi proceso creativo y quizás sí soy muy cuadriculada en ese aspecto, o lo era. Pero mi vida ha cambiado en los últimos 2 años por circunstancias personales y entonces donde antes yo necesitaba mi propio espacio para sentarme, una habitación, yo tenía antes mi guardilla, pues ahí escribía en mi mesa, siempre ahí. Ahora ya es inviable, ya me da igual donde esté. Lo único que necesito es una mesa. Nada más. Em, bueno, pues en este caso te diría que si es de hace unos años, sí. Sí que he sido una persona muy metódica, muy cuadriculada. Siempre me ha gustado en el proceso creativo estar sentada siempre en la misma habitación, en la misma mesa, tener mi rutina. Pero he tenido muchos cambios en mi vida últimamente, en los últimos 2 años, y entonces eso ha hecho que ya me tenga que adaptar sí o sí si quería escribir algo a la situación actual y entonces únicamente necesito una mesa para poder escribir y tener el ordenador y ya está. Incluso me acostumbré a escribir con mi hija, ahora tiene 8 años, pero cuando yo empecé a escribir en el 2019 fue cuando publiqué el primer libro. Pues imagínate, tenía 6 años menos, o sea que, Claro. o sea que sí, sí, me he acostumbrado a ahora ya en cualquier sitio. Es verdad que relativamente en un sitio tranquilo, aunque haya ruidos, pero sobre todo que tengo una mesa. No soy muy exquisita ya para escribir. Muy bien. Bueno, pues ha llegado el momento de que nos vayas enseñando tus libros para conocerlos y ver sus portadas y que nos cuentes. Bueno, pues os voy a enseñar, empiezo por orden cronológico, si te parece, María Jesús, y os Vale. voy enseñando los libros según los he ido publicando, que además han sido en el mismo orden en el que suceden las historias. Entonces, mi primer libro ha sido Proyecto Mina. Ajá. No sé si lo veis bien. Sí, Además, si te das cuenta, el escenario es el mismo que el tengo aquí fondo, del fondo. es verdad. Este es el primero de la trilogía, como os decía, es una distopía de ciencia ficción y fantasía. Proyecto Ibur es Ajá. la segunda parte. A ver, ahora Ahí, sí se ve mejor. fenomenal. Y el tercer volumen de la trilogía es Proyecto Ainar, Ujú. ¿vale? Bueno, pues esta es una trilogía que fueron mis primeros libros, a la que le guardo un cariño muy especial y pero a la vez me da un poco de vergüenza hablar de ellos, ¿Por qué? porque pues a lo mejor tú me entiendes, tú que escribes, son como los libros que a mí me representaron durante mucho tiempo y de los que me siento más orgullosa por haber sacado adelante, porque oye, cuando alguien se pone a escribir, un escritor se pone a escribir, el gran reto es terminar el libro, ¿no? Y yo después de todos los años atrás que estaba ahí picoteando que sí, que sí, que no, con algunas historias y que nunca terminaba o lograba acabarlas, para mí esto se materializó en todos estos libros y entonces son como mi orgullo, ¿no? De esto es lo que conseguí y este es el resultado de mis primeros libros. Pero claro, si te pones a echar una vista atrás en cómo están escritos estos libros, a cómo vamos evolucionando como escritores y como autores con nuestras plumas o la manera de escribir del 2019 al 2025, que es el año en el que estamos Claro. ahora y que he publicado el último de los libros, el sexto libro,
hay un abismo entre el Claro, primero y el último, ¿no? Que no quiere decir que esté mal. La trilogía, de hecho, ha gustado muchísimo. Tengo muchísimas reseñas en Amazon y es verdad que he vendido más de 1000 libros solamente del primero, de la trilogía. A Latinoamérica y a Estados Unidos, pero digamos que yo no veo mucha inmadurez comparado con ya, la que tengo ahora. Y de ahí un poco el que me avergüenza recomendarlo, porque es como, me encanta la historia, pero si la pudiera reescribir con la pluma que tengo ahora y el conocimiento que tendría ahora, pues sería diferente, ¿no? Y claro. mejoraría bastante. Pero bueno, ese es un poco el... Sí te entiendo, sí. Yo de todas maneras hablo mucho, ¿eh? Tú para mí. Este es el único de romántica que tengo. Se llama El mundo en estéreo. Súbelo un poco. Ah, Ahí, sí, El mundo en estéreo. Em, y es un libro que, como te comenté, nunca había escrito este género. Siempre me ha gustado mucho porque he leído mucho género de romántica, pero me da mucho respeto, ¿vale? Justo por lo que te comentaba antes, porque tienes que escribir con más sentimientos, ¿no? Y de hecho estuve a punto de no publicarlo, de dejar el borrador ahí en la papelera, porque me daba vergüenza y sentía que no iba a gustar la historia o que no iba a conectar con la gente. Pero bueno, pues al final algunos de la gente que me sigue, que yo no me gusta llamarles fans porque creo que eso es demasiado y yo no me considero tampoco nadie importante, pero bueno, pero de la gente lectores que o me lee, seguidores, sí, bueno, seguidores lo leyeron porque eran lectores beta y fueron los que me animaron a publicarlo porque les encantó y les gustó muchísimo. Entonces lo publiqué gracias a ellos, porque era un libro que yo no hubiera sacado nunca al mercado. Así que bueno, pues ahí tengo que darle las gracias porque pues sí. creo que pude un poco el síndrome del impostor en este sentido con este libro. Dichoso síndrome. Y sí, y ahora me alegro de haberlo sacado. Y nada, y este es el quinto y sexto, ya son los últimos libros que he escrito. Estos los he escrito a, a cuatro manos con mi compañera Laura Montalbán, que también es conocida en redes no solo como Laura Montalbán, sino como Mowoco. Y es otra compañera que nos conocimos en Fénix Club Literario y ella ha escrito también romántica, pero su género predilecto también es fantasía. Y bueno, pues ahí nos asociamos y entonces creamos esta maravilla que se llama El El aullido de aullido. los condenados. Ay, qué bonito. Este es el primer libro, es una biología, como digo, y este es el último que hemos sacado ahora este mes pasado en primicia. Se llama La canción de la luna. Ay, espérate, voy a poner, a ver, ahí. Ahí, Yo creo que ahí se ve, ¿no? sí. La La canción de canción la de la luna. luna. Y la verdad que estamos muy, muy, muy contentas porque no esperamos en la preventa vender tantas copias de estos libros. Así que para mí es la biología de la que más orgullosa me siento porque es un romance así. Es fantasía con romance. Y cómo es la experiencia de escribir a cuatro manos, como tú dices? Porque yo no he escuchado tampoco muchos autores Sí, que me hayan hablado así de cómo claro. es. Pues mira, te diría que yo al principio no era nada partidaria, no lo terminaba de ver. A mí Laura hace un tiempo me contactó, me propuso, me hizo ya una propuesta de escribir un libro juntos, trabajar una historia juntas. Laura me propuso hace ya un tiempo escribir una historia juntos, pero yo era muy reacia porque yo era de la opinión de, jolín, si ya como un autor independiente o solo cuesta sacar una historia adelante, cuanto más ponerte de acuerdo con alguien en escribir fantasía, ni más ni menos, que con la creación literaria de todo lo que no existe tiene que ser complicado, ¿no? Y dices, ¿y cómo pueden encajar dos plumas también? Porque cada una tiene una manera de contar o utiliza unos recursos diferentes a otros, cómo ensamblar esas plumas para que no supongan cortes o brechas y que los lectores cuando lean noten claramente quién ha escrito qué, ¿no? Claro. Y era un reto y entonces
me daba miedo, pero a la vez a mí los retos me echan para adelante, ¿sabes? Soy como muy de, venga, vamos a probar. Y entonces, bueno, pues justo le accedí, le dije que sí, que probábamos. Y en 4 meses habíamos escrito El Aullido de los Condenados. Fíjate, O sea, para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora. Me gustó tanto, aprendí tanto, porque es verdad que cuando estás tú solo es difícil aprender, salvo que vayas evolucionando y leyendo a otros autores. Pero escribir junto a alguien hace que aprendas a marchas forzadas, ¿no? Porque ves los recursos que esta persona pone o el cómo plantea las cosas o cómo ve la historia desde otro punto de vista totalmente diferente al tuyo. Y eso enriquece muchísimo. Entonces, yo he aprendido muchísimo a escribir a 4 manos con Laura y me ha gustado tanto, y yo creo que a ella también, que además de esta biología estamos escribiendo otro libro juntas y no serán los últimos. O sea, creo que todos los años vamos a sacar algún libro juntas. Independientemente de que luego cada una escriba también lo suyo, claro. pero creo que sí, que ya nos hemos asociado como una nueva marca de, pues como Iria y Selene, por ejemplo, que son escritoras del género de fantasía. Yo creo que ya nos hemos casado literariamente. Qué bueno, qué bien, cuánto me alegro. Bueno, pues dinos dónde se pueden conseguir tus libros, dónde se pueden comprar. Bueno, pues los tengo en Amazon todos porque son autopublicados a día de hoy. Entonces se pueden conseguir a través de Amazon o si alguien los quiere con alguna edición especial o los quiere firmados o dedicados, pues es cuestión de que contacte conmigo con mi perfil por privado, me manda un mensaje y yo se lo mando con mucho gusto por correo a su casa. Fenomenal. Pues cuando suba el vídeo pondré tus redes sociales para que te siga todo el mundo y que se animen a leerte, por supuesto. Vale, y Muchas nos gracias. decías que estabas ahora, bueno, ahí a medias con Laura escribiendo otro libro. ¿Y tú sola también estás haciendo algo? ¿Tienes algún plan, Sí. algún proyecto? Sí, estoy picoteando otra vez con la romántica porque, como te digo, después de la trilogía escribí este libro de romántica, llevo una bilogía otra vez publicada y estoy escribiendo el siguiente, el tercero con Laura, entonces mi mente de nuevo necesita volver a desintoxicarse con algo de romántica, entonces estoy volviendo a escribir un libro de romántica yo sola. Fenomenal. En este caso es verdad que no es una romántica juvenil porque la trilogía era más enfocada a un público juvenil y el del Mundo en Estéreo, que es el de romántica, también es una romántica juvenil. En este caso quiero atreverme con una romántica para adultos. Ujú. Y ese es el que estoy escribiendo y que de momento le tengo bautizado como Proyecto Uvas. Las uvas tienen algo que ver. Bueno, Ahí lo bueno. dejo. Qué interesante. Muy bien. Vale, te quería preguntar, ¿qué consejo le darías a una escritora que ha publicado su libro en Amazon, por ejemplo, y que no vende? ¿Qué consejo así fácil de decir, haz esto para moverlo? Claro. A ver, es que hoy en día el ser autopublicado es lo más complicado que tenemos, el gran reto es darnos a conocer principalmente, ¿vale? Y ahí yo mi consejo, y que he dado muchos así, siempre es muévete, porque si tú no te mueves, estás muerto. Y es literal, o sea, estás muerto como autor. Y de hecho es una pena porque últimamente si no sacas en Amazon o como escritor al menos un libro al año, que la gente se olvida de ti muy rápido. Y si llevas escribiendo un libro más de un año, cuando sacas el libro ya es viejo, es Claro, antiguo. O sea, hay tanta publicación ahora por parte de todas las editoriales que no nos da tiempo a Yo me considero una super lectora porque además creo que para escribir bien tienes que leer mucho. Eh, no nos da tiempo, al menos a mí como lectora, a leer todas las novedades que sacan las editoriales en el día a día. Entonces, habiendo tantos libros que leer, tanta competencia a nivel editorial, un autopublicado tiene todavía mucha más competencia, porque sí, los lectores tienden a leer los libros de las editoriales y no de los autopublicados, porque pues creen que a lo mejor la calidad es menor o que no son libros que alguien se los ha tomado en serio ni los ha trabajado bien. Pero bueno, eso es un tema ya muy largo y tendido para sí, hablar en otro momento. Entonces,
Ya que hay tantas novedades, tienes que estar activo constantemente para hacerte ver, hacerte visible y que la gente conozca tus libros, conozca tu pluma y puedas tener ahí un poquito de tu espacio como escritor que te diferencie de los demás. Eso es súper importante, ya sea haciendo reseñas de otros libros, haciendo vídeos de consejos sobre técnicas de escritura, no sé, algo, pero la gente te tiene que ver. Efectivamente, porque además es que los libros que salen con editorial, luego también tú vas a una librería, tienes mucho para elegir y los libros autopublicados ahí no están. Entonces, o te mueves en No, redes sociales que te conozcan y te vean, eso o si es. van a las librerías, pues no te van a encontrar No, nunca. en nuestro caso es eso, son redes sociales, es ir a ferias, markets, organizar firmas de libros, invertir dinero en que la gente te vea y en hacer tu propio marketing. Si no se te da bien, pues siempre puedes contratar, al final es invertir dinero. Todo lo que no hagas tú es gastar dinero para que te lo hagan otros, pero tienes que moverte y tienes que la gente te tiene que ver que estás ahí y que sigues activo, que no porque hayas publicado un libro ya no vas a publicar más, eso tampoco gusta a la gente. O sea, Claro, tienes que ser también activo y seguir escribiendo y publicando. efectivamente. ¿Y tú dirías que se puede uno ganar la vida escribiendo? De los autopublicados hablo siempre. Pues fíjate, antes te diría que no, ahora te digo que sí, porque lo he visto. O sea, tengo amigas que, que viven de ello. Yo pensé que eso no se podía, y sí. 100% como autopublicado, no, ¿vale? Hay una pequeña trampa. Todas estas personas tienen, la mayor parte de sus libros son autopublicados, pero es verdad que si tienen 12 obras escritas, 15 obras escritas, claro, tienes que tener un, un gran volumen, ¿no? De libros publicados, si no, no vale. Con el primero olvídate, solo escribiendo uno, salvo que firmes un contrato editorial, pero como autopublicado, que es la pregunta que me has hecho, no. Tienes que tener mínimo unos 11, 15, 20 libros para poder vivir de ello, ser muy activo y tener la suerte también de que de esos 12 15 libros, al menos dos o tres estén publicados con editorial. Y te digo por qué ese es el gancho. Porque si tú tienes algún libro publicado con editorial, eso ya te va a hacer a nivel de redes sociales darte a conocer. Es como la primera puerta de entrada. Te van a conocer Claro, con ese libro. Si les gusta, la gente, cuando les gusta un autor, investiga qué más libros ha escrito y al final se animan a leer el resto. claro. Entonces es verdad que con lo que gana realmente ese autor no va a ser con los libros que venda de esa editorial, porque el margen de beneficio es mínimo cuando trabajas Claro, con una editorial, pero sí es como la puerta de entrada para que le compren el resto de sus libros, ya es cuando sí puede tener ese. Entonces, exactamente. te digo que sí, si lo haces de modo híbrido, que tengas Bueno, la mayor parte de tus libros autopublicados y alguno con editorial. he de decir que he tenido aquí en el podcast alguna autora que ha dejado su trabajo eh, para dedicarse a escribir libros, tiene mogollón, pero sí que son autopublicados y se gana la vida con ello. O sea, claro que tienen muchos libros, es lo que dices Claro, tú. es lo que te digo, seguro que tiene más Claro, de 10. con tres o cuatro no hacemos nada, No, pero bueno, claro, ya cuando tienes un número majete, pues entonces ya claro, a lo mejor ahí ya sí que puede ser eso que es. lo consigamos. No perdamos la esperanza Eso nunca. no, nunca. Sí, dicen que es lo último que se pierde, ¿no? La Lo esperanza y hay último. que vivir soñando. Exactamente, lo último, pero porque ya sea el fin de la vida, porque si no, no hay que perderlo nunca. Muy Así bien, es. pues no sé si hay alguna cosa que no te haya preguntado que te gustaría a lo mejor comentar antes de terminar el vídeo. Bueno, yo creo que en principio hemos hablado así de lo más, de las cosas más importantes. No se me ocurre así Nada así en nada diferente. concreto. Bueno, yo quería preguntarte a ti, porque es verdad que, y perdóname la intromisión, pero es verdad, la entrevista me la haces tú a mí, pero como me has dicho que también eres escritora, quiero que tú también me cuentes de ti, ¿no? Y que nos conozcamos mutuamente. Eso Entonces, me háblame hace de muy ti, de tus feliz. libros. A ver, ¿qué te cuento? ¿Qué quieres saber de mí? ¿Quién es María Jesús? ¡Ay, qué bonito! A ver, yo soy una persona muy normal, pero que le gusta escribir desde pues, que tenía yo 15 años o así, escribía poesía.
Y bueno, yo tenía ahí los poemas guardados para mí hasta el año 2012 que tuve una desgracia familiar, bueno, que te lo voy a contar con toda tranquilidad porque, bueno, no porque lo tenga superado, pero porque es una cosa que le puede pasar a cualquiera. Perdí a mi hijo mayor, que tenía Uy, 17 años recién cumplidos, por un sarcoma, un cáncer, y entonces le escribí poemas y dije, pues voy a sacar un libro y los beneficios los voy a donar a una fundación. qué Y ese bonito. fue mi primer libro para mi hijo Mario. Y a partir de ahí, pues ya escribí más. Tengo Abuelita Susi, que es romántico, súper romántico. Es un libro muy pequeñito, pero está lleno de amor y de emociones. Luego escribí La aldea del pecado, que es un libro que tiene así un poco como de intriguilla, un poco, sí, que ahora digo lo mismo que dices tú de tu trilogía, que si lo escribiera ahora creo que lo escribiría mejor, pero bueno, es lo que hay, ahí sí se ha quedado. Y gustó, también te digo. Y luego escribí un libro de poemas que le he sacado este año, bueno, miento, el año pasado, en el 24, un libro de poemas de 100 poemas de amor. Y ahora, reciente, que va a salir creo que la semana que viene o ¡Ay, como qué mucho bien! 10 días, un libro que se llama Inconmensurable Jesucristo 3.0. Y va Ostras, de la vida de Jesús si viviera ahora en nuestros tiempos. Me qué emociona bueno. solo de hablar de él porque es un libro que yo creo que he tenido inspiración divina y estoy encantada. Espero de verdad que lo lea la gente y que empiece a darme ya su feedback porque tengo muchísimas ganas Qué de... bueno. Oye, pues enhorabuena, ¿eh? Muchas Enhorabuena gracias. y felicidades por ello. ¿Y dónde se pueden coger tus libros, María En Jesús? Amazon, en Amazon. También. Todos en Amazon. Sí, o pedírmelos a mí también, claro, en mi Instagram, que mi Instagram se llama El beso de un verso, igual que el canal de YouTube. Muy Así que ahí se bien. puede conseguir. Y una cosa más que se me ha olvidado decir, y ya aprovecho también, que tengo otro hijo que ahora tiene 26 años y yo estoy muy orgullosa de mis dos niños, aunque uno le tenga en el cielo y el otro aquí, pero estoy muy contenta de los hijos que me han tocado en esta vida. Así que hay que nombrar a los dos. Hombre, claro que sí, que si no, luego al final el otro tiene pelusilla, eso siempre pasa. Exactamente. Y no es justo eso. No es justo, ¿no? Muchísimas gracias por preguntarme, que nunca he contado nada de mis libros, nunca, nunca. De hecho, el Bueno, otro día pues mira, mira, el otro día me decía una escritora que le hice el podcast, que tenía un podcast ella pues no sé dónde era, pero bueno, en uno de estos que se escuchan, es que no me acuerdo, Spotify, en Spotify en creo. Spotify, Y, y me dijo, en septiembre cuando ya empiece otra vez con el podcast, te hago una entrevista. Digo, ay, qué ilusión. Gracias a mí claro, también. Me encanta conoceros, me encantan vuestros libros, me los compraría todos, pero no, ni me da el bolsillo ni me da la vida tampoco. claro, efectivamente, si es que estamos todos igual. Exactamente. Pero bueno, Bueno, yo quería agradecerte, la oportunidad, María Jesús, de haber compartido este ratito de charla contigo, que me he sentido muy cómoda, muy a gusto, igualmente y agradecerte la oportunidad de, bueno, pues de ser más visible para que la gente pueda conocer otro autor más, que pueda encajarles o no, eso ya no lo sabemos hasta que no den claro, la oportunidad a nuestros bebés, como yo les llamo. Pero ante todo, muchas gracias a ti. y, y bueno, pues que ha sido un placer, ¿qué te voy a Lo decir? mismo te digo, a ver, la idea es esa, conocernos entre nosotras, que nos conozcan los lectores, que se familiaricen con los libros y bueno, pues que se animen a leerlos. Y más ahora en veranito y todo esto, que hay más tiempo libre y eso. Así que Y tengas muchísimos éxitos, que estoy segurísima de que los vas a tener, que me ha encantado conocerte y charlar contigo. Y que bueno, según vayas sacando libros con Laura o sin Laura, pues, pues aquí nos me vamos tienes, aunque manteniendo al sea, día. claro, aunque sea, hacemos un cortito y lo presentamos y que vean todo, como de lo que va y todo. Así que Muy cuídate bien, y muchas hasta gracias. otro ratillo. Un Chao, beso muy bonita. grande. Gracias, Chao. chao.